Hola a todos, mi nombre es César Villanueva y en este video les voy a mostrar cómo poder crear una aplicación a partir de una imagen. Aquí en el fondo les estoy mostrando un bosquejo que, por ejemplo, nosotros podemos empezar a hacer algún prototipo de una aplicación, en una servilleta, en un dibujo, etc. Lo dejamos nosotros como bosquejo, pero a través de esta funcionalidad Power Apps nos permite crear aplicaciones a partir de estos bosquejos. Entonces, por lo tanto, nosotros si subimos este tipo de imágenes, las podemos convertir en aplicaciones. Entonces, por lo tanto, en este video, a partir de dibujos como el que les mostré, vamos a crear esta aplicación. Así que sin más, comencemos el video. Para comenzar el video, lo primero que tenemos que hacer es estar en nuestra página de Power Apps. En la página de inicio, nosotros podemos ver que se nos está mostrando unas opciones donde podemos crear rápidamente aplicaciones de negocio. En dado caso de que no nos aparezcan, lo único que tenemos que hacer es irnos al apartado izquierdo, donde dice agregar y, por ejemplo, aquí viene imagen en su versión preliminar, pero como les mencioné, nosotros vamos a cargar una imagen o un bosquejo y Power Apps automáticamente nos lo va a convertir en un formulario. Entonces vamos a seleccionar esta opción y a continuación se nos muestran una serie de consejos para que nosotros no tengamos ningún problema a la hora de crear nuestra aplicación. Algunas de las recomendaciones es que, por ejemplo, el color del fondo sea claro, en este caso es blanco, y no un fondo de color, por ejemplo, azul. También que el formulario sea legible, es decir, que también la calidad de la foto o de la imagen sea de buena calidad para que el programa pueda reconocer sin ningún problema cuáles son los formularios, cuáles son las etiquetas, etc. A su vez que los formularios sean simples, como pueden ver aquí en la parte izquierda, pues tiene el nombre, el apellido, etc. Y no es tan complejo como este, que por ejemplo tiene espacios en blanco, es un poquito más elaborado el formato. Este tipo de configuraciones de Power Apps es más recomendable para cuando los formularios van a ser relativamente sencillos. Y el último consejo es que los formularios sean de una página, es decir, nosotros no podemos cargar prácticamente toda una aplicación de 5 o 10 páginas, ya que únicamente se nos permite la carga de una imagen. Cerrando estos consejos, yo le voy a dar siguiente, y lo primero que tenemos que hacer es darle el nombre a nuestra aplicación. Le voy a poner imagen a app, y aquí tenemos dos opciones. Ustedes pueden crear su aplicación cargando una imagen suya, es decir, desde un archivo, desde su computadora. O la otra opción, que por ejemplo es utilizar una imagen de ejemplo, en este caso para este video, yo voy a utilizar una imagen de ejemplo para poder mostrarles a ustedes cómo es la configuración y la funcionalidad de todo esto, pero prácticamente es la misma funcionalidad y configuración en las dos. Si nosotros seleccionamos empezar con una imagen de ejemplo, aquí tenemos varios formularios de prueba, por ejemplo, este de un registro, para una agenda, alguna encuesta de satisfacción, hacer reservaciones de algunos miembros, etcétera. Lo que pueden ver ustedes tienen aquí algunas imágenes de ejemplo, yo voy a utilizar esta primera. También viene el formato de la tableta o teléfono. En este caso específico viene recomendado en teléfono porque así es como estoy utilizando la imagen. A lo mejor cuando ustedes carguen una imagen que a lo mejor está más larga, se les va a mostrar el formato tableta. Es decir, siempre Power Apps les va a recomendar como el formato que más se ajusta a sus necesidades en función de la imagen que ustedes hayan cargado. Como pueden ver, esta imagen es un poquito más vertical. Por eso se me recomienda lo que es el teléfono. También dentro de las recomendaciones es que se respete el formato que Power Apps nos está recomendando. Pero eso es únicamente una recomendación. Ustedes son libres de ver la opción que ustedes quieran. Una vez tenido esto del teléfono recomendado, viendo el formato, le vamos a dar siguiente. Y aquí Power Apps está identificando los componentes. Como ustedes pueden ver, Power Apps ya hizo como un filtrado o un etiquetado de todo lo que yo tengo. Por ejemplo, todas las cosas en naranja, con etiquetas de texto, como pueden ver, el registro, esta leyenda, el primer nombre, el apellido, el correo, la industria, etc. ¿Cuáles son las entradas de texto? Es decir, donde el usuario tiene que insertar un texto, están en color verde, son todos estos campos. Las listas desplegables, cuando en caso de que estemos trabajando con opciones múltiples, por ejemplo, en la industria, comida preferida, tamaño de playera, etc. Y por ejemplo, también tenemos un botón de selección porque tenemos diferentes opciones. Y también tenemos dos botones que son los de aquí abajo para poder limpiar o actualizar el formulario y para poder guardarlo. Como pueden ver, Power Apps de manera automática ya ha reconocido muchos de los campos que nosotros tenemos, por lo tanto ya no tendremos que configurar todo esto nosotros dentro de la aplicación. Pero por ejemplo se puede dar el caso de que a lo mejor Power Apps comete un error, como es inteligencia artificial, a lo mejor dentro de nuestro dibujo nosotros tenemos campos muy pegados, etiquetas, etc.
Entonces, ¿qué pasaría en dado caso de que Power Apps no reconozca algo? O en su defecto, si nosotros quisiéramos agregar otra cosa. Entonces, como pueden ver, nosotros tenemos un cursor, que es una cruz, y únicamente para agregar otra cosa, tenemos que hacer la forma que nosotros queramos. Por ejemplo, yo voy a hacer aquí un rectángulo y automáticamente me da estas opciones. Es una de las limitaciones que tiene crear aplicaciones de esta manera, ya que únicamente podemos insertar este tipo de controladores dentro de la aplicación. Si nosotros queremos insertar otro tipo de controladores, eso lo tenemos que hacer posteriormente creada nuestra aplicación. Pero como les menciono, por ejemplo, si nosotros queremos agregar otra entrada de texto, nada más lo seleccionamos y ya Power Apps sabe que aquí vamos a tener otra entrada de texto. Entonces así es como nosotros podemos ir modificando en dado caso de que no sea reconocido o nos haya faltado algo en nuestro formulario. Para fines del ejemplo lo voy a quitar, únicamente lo tengo que seleccionar y aquí viene eliminar etiqueta. Una vez que nosotros ya hayamos tenido todas nuestras etiquetas, entradas de texto, etcétera, todo configurado, vamos a pasar a seleccionar el botón siguiente. Ahora el paso que sigue, como podemos ver aquí a la izquierda, donde se nos muestran todos los pasos a seguir para la configuración de nuestra aplicación. Nos encontramos en el paso de tabla, donde prácticamente hay que conectarnos a una base de datos. Otra de las limitaciones es que de esta manera, desde aquí solo podemos conectarnos a Microsoft Dataverse. En dado caso que nosotros queramos conectarnos a otra base de datos como puede ser SharePoint, Excel, etcétera, habría que omitir este paso para posteriormente conectarnos a la base de datos. Pero yo me voy a conectar a Microsoft Dataverse. También es importante recalcar que para poder hacer este paso, es decir, poder crear una tabla nueva dentro de Microsoft Dataverse, tenemos que tener ciertos permisos en nuestro entorno. En dado caso que no los tengamos, esta opción va a estar deshabilitada y únicamente tendremos que proseguir a seleccionar omitir esto por ahora y después conectarnos a la base de datos que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer con Microsoft Dataverse para que puedan ver cómo es la configuración. Entonces, como ya está seleccionado, voy a seleccionar siguiente y aquí ya estamos en la parte de columnas. Viene como opcional porque les menciono, pues prácticamente ustedes pueden conectarse posteriormente, una vez creada la aplicación, a cualquier otra base de datos. Pero como pueden ver, de la misma manera o de manera muy parecida a cuando Power Apps reconoció todas nuestras etiquetas, campos, etcétera, también reconoce nuestras columnas. Y como pueden ver aquí en la parte derecha vienen todas las columnas. Por ejemplo, el nombre es un tipo de datos de texto, el apellido también es texto, etcétera. Siguiendo un poco la configuración de las tablas de Microsoft Dataverse, podemos alterar un poco las propiedades de la tabla. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el nombre para mostrar, el nombre plural que es prácticamente el mismo, tenemos nuestro prefijo de la tabla, cuál es nuestra columna principal, etcétera. Prácticamente yo no voy a mover nada de esto, pero como pueden ver, prácticamente Power Apps ha hecho gran parte del trabajo iniciando aplicaciones de esta manera. Ahora, también, ¿qué pasaría si nosotros queremos modificar el tipo de datos? Por ejemplo, aquí todas son de texto, pero por ejemplo, si yo selecciono alguna columna, por ejemplo, esta de nombre, que de igual manera tenemos el nombre para mostrar, nosotros queremos cambiar cómo se va a llamar el campo, pero en específico el tipo de datos. Por default viene texto, pero podemos poner correo electrónico, teléfono, dirección URL, un número decimal y fecha. Así que también nosotros podemos agregar, en dado caso de que nuestro formulario lo requiera, algún campo de fecha, etc. Por ejemplo, aquí viene una dirección de correo electrónico. Yo voy a modificar que en vez de texto me lo marque como correo electrónico. Prácticamente si nosotros lo guardamos y vemos ya las modificaciones, entonces, como pueden ver, es relativamente intuitivo y fácil la creación de nuestras aplicaciones. De la misma manera, cuando ya hemos identificado todas nuestras columnas con los tipos de datos que ustedes requieran, vamos a pasar a poner el siguiente. Y aquí se nos mostraría como un resumen de cuál es la tabla de Microsoft Dataverse que nosotros estamos creando. Aquí vienen todos los campos, los tipos, etcétera. Entonces únicamente es para que ustedes puedan corroborar en dado caso de que se les esté pasando algo. Ya una vez tenido todo esto, vamos a proseguir ya a crear nuestra aplicación. Como pueden ver, ya podemos crear. Y Power Apps en segundo plano va a crear automáticamente nuestra aplicación. Ya creada nuestra aplicación, voy a omitir esta parte. Y como pueden ver, Power Apps únicamente me ha creado una aplicación con una pantalla. Esta pantalla contiene un formulario donde prácticamente es lo que nosotros configuramos. Todo lo demás adicional a nuestro formulario me lo ha puesto como etiquetas y me ha puesto estos dos botones. Como pueden ver, si yo selecciono mi formulario, ya está conectado automáticamente a mi origen de datos, que era la tabla de Microsoft Dataverse que nosotros acabamos de crear. Entonces prácticamente pueden ver que ya hemos creado la tabla y ya está conectado este formulario, pero Power Apps no ha configurado del todo nuestra aplicación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, este botón tiene que ser el que guarde la información del registro, pero como ustedes pueden ver, si yo selecciono el botón,
en su propiedad onSelect me aparece que por default tiene la función falso. Es decir, no va a hacer nada si nosotros seleccionamos este botón, por lo que una vez creada la aplicación, nosotros tenemos que hacer ciertas configuraciones para poder hacer que esta aplicación ya esté funcional. Entonces prácticamente lo que nosotros queremos es que guarde la información. Para esto voy a utilizar la función submitForm y el nombre de nuestro formulario se llama Form1. Entonces ya con esto, cuando nosotros seleccionamos este botón, ya guardaría nuestro formulario en la base de datos. Ahora también en el ejemplo tenemos este botón de resetear, por lo tanto vamos a utilizar la función resetForm y de igual manera seleccionamos el formulario 1, que es como se llama nuestro formulario. Y ahora sí, voy a correr mi aplicación. En la parte del primer nombre voy a poner el mío, Villanueva. Aquí, por ejemplo, en la industria solamente tengo una opción. Esto tendrá que ser configurable. Ya sé que nosotros nos conectemos a alguna base de datos, etcétera, pero esto lo podemos modificar dentro de la aplicación. Lo voy a hacer ahorita para que ustedes puedan ver cómo lo podemos modificar. Yo selecciono esta tarjeta, vemos que se llama Industry Data Card. Y aquí tenemos como un contenedor. Si nosotros desplegamos el contenedor, tenemos la lista desplegable 9, que así es como se llama. Y en cuestiones de sus ítems, aquí es donde nosotros tenemos todas las opciones. Por ejemplo, aquí voy a poner otra opción y le voy a poner 2, 3. Entonces prácticamente nada más agregué 2 opciones más. Si yo corro mi aplicación y selecciono mi lista desplegable, podemos ver que ya hemos agregado diferentes opciones a nuestras listas desplegables. Como les menciono, de igual manera ustedes se pueden conectar a alguna base de datos para que no lo hagan de esta manera. Entonces, terminando nuestro formulario, estas listas desplegables de las comidas y el tamaño de la playera son configurables de la misma manera como lo hicimos en este. Y por ejemplo, también viene el método de pago. Y si ustedes también quisieran llegar a modificar esto, lo único que tenemos que hacer es de manera muy parecida. Seleccionamos la tarjeta. Aquí tenemos que se llama Radio 2. Y en la propiedad items tenemos todas las opciones. Por ejemplo, le pongo que diga cash, nomás lo voy a traducir, y que diga efectivo. Entonces vemos cómo ya se ha cambiado dentro de mi aplicación. Ya terminado nuestro formulario, si nosotros queremos guardar la información, seleccionamos este botón, donde nosotros habíamos configurado que se guarden los registros en la base de datos. Como pueden ver, aquí ya me muestra esta leyenda que no hay ningún elemento para mostrar, pero esto es por la configuración del formulario. Si nosotros le ponemos reset, ya tenemos nuevamente el formulario listo para poder utilizarse. Pero como pueden ver, prácticamente estas aplicaciones todavía no son muy funcionales, ya que Power Apps únicamente nos crea una pantalla y por ejemplo si nos faltaría otra pantalla donde sea la pantalla a lo mejor principal, donde se muestren todos los registros. Voy a crear una pantalla en blanco y por ejemplo en esta pantalla voy a agregar una galería y le voy a conectar a mi base de datos. Entonces por ejemplo aquí ya vemos que se están mostrando mis registros. Yo quiero editar los campos, por ejemplo en vez de la fecha de creación, quiero que se muestre el apellido y así podríamos ir configurando nuestra aplicación. Si ustedes quisieran conocer a detalle cómo crear ya la aplicación desde cero, es decir, que aquí se nos muestren todos los registros, podamos, seleccionando este registro, me lleve a la pantalla del formulario y poder ver toda la información respectiva a este registro, hacer modificaciones, eliminarlo, etcétera. Les voy a dejar el link a un video de formularios donde aquí prácticamente explico cómo es que funcionan los formularios, cómo podemos editarlos, crear prácticamente toda la funcionalidad de una aplicación, ya que este video principalmente no se trata de la creación de los formularios, sino cómo pues que podamos utilizar esta versión preliminar de Power Apps, que a partir de una imagen podemos crear una aplicación. Como pueden ver, la creación es intuitiva, digo, aún le falta ciertas funcionalidades,